me doy cuenta que el miedo al fracaso le está pesando mucho a los millennials. Okay. Le pesa a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona que está emprendiendo algo le da miedo fracasar. Claro. Y más porque pues no está bien visto. Exactamente. Y por esta exposición que tienes, o sea, en esa misma pregunta de ¿te casarías? Sí, pero me da miedo divorciarme. Okay. Entonces, sí emprendería, pero me da miedo fracasar. Sí haría esto, pero me da miedo no ser el mejor, porque es lo que espera la sociedad de mí, ¿no? Okay. Entonces, fíjate, también, volviendo a la parte del contexto, fue una generación educada con muchos premios, muchas estrellitas en la frente, desde que iban al kinder les ponían una estrella, el trofeo de participación. Aunque fueras el octavo. Sí, aunque no ganaras nada, ¿no? Sí. Entonces... te premiaban por llegar en último. Sí, y hay un golpe cuando ya pasamos a la vida adulta y ves que no va a haber premios, entonces comienza un sentido de autoprotección, de autorregulación, y es cuando los miedos empiezan a crecer. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En este episodio tenemos de invitado a Fabián Bautista. Fabián Bautista es doctor en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública y egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo los grados de maestría en Ciencias y Artes para el diseño y diseñador de la comunicación gráfica. Se especializa en investigación aplicada, gestión del diseño, análisis de las emociones del usuario y branding. Como profesionista, ha participado en agencias de publicidad, estudios de diseño interactivo y consultor privado desde 1998. Es también académico con una trayectoria ininterrumpida desde el 2001. Ha participado en diseño curricular, desarrollo de proyectos de investigación aplicada en vinculación con la industria y administración docente. En julio del 2015 fue nombrado embajador del diseño latino por la Universidad de Palermo en Argentina en reconocimiento a su trayectoria académica. Sus artículos han sido publicados en foros académicos de México, Colombia, Argentina, India y Estados Unidos. Actualmente es profesor de tiempo completo en CETIS Universidad, donde ocupa el cargo de director de la Escuela de Ingeniería del Campus Tijuana. Este episodio va a tratar sobre la trayectoria de Fabián como profesionista, así como sobre su tesis doctoral, la cual va enfocada en desmitificar varios aspectos en torno a la imagen pública de la generación de los millennials. Bienvenido, Fabián Bautista. Gracias, Jorge. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias por darte el tiempo. Yo sé que traes 1000 proyectos, que tu trabajo es muy demandante, pero qué bueno que estás aquí. Y pues platícanos un poco para la gente que no te conoce, ¿cómo es que empieza Fabián Bautista en el mundo del diseño? Pues fíjate que la verdad me doy cuenta que desde que era niño siempre andaba con una cámara. Okay. A mí me gusta mucho la fotografía fija y en movimiento. Entonces creo que desde ahí viene la primera como... ese hallazgo que yo hago con la imagen, de estar documentando todo, más la foto documental, es algo que siempre me ha apasionado. ¿Cómo a qué edad empezaste a experimentar con la fotografía? Como a los 10 años. Ah, ok, súper chiquito. Sí, entonces, pues ya sabes, las clásicas reuniones familiares, pero yo andaba documentando qué pasaba con la comida, cómo era que se hacía todo el ritual de hacer, matar el puerco, las carnitas. Entonces, desde morrito como que eso me llamaba la atención. Y ahí fue cuando me di cuenta que quería estudiar diseño. Aunque, sinceramente, tenía otros intereses también en mente. Mucho, pues ya sabes, de la familia. Ah, mijito, eres bueno para matemáticas. Yo estudié un año ingeniería electrónica porque también soy muy geek, me gusta la tecnología. ¿Y por qué decidiste abandonarla? Porque la verdad no me veía yo como ejerciendo. Ajá, como un profesionista en ese campo. Me gusta mucho, pero más como hobby.
Entonces reconecté, digamos, con eso que hacía desde niño y por eso decidí estudiar comunicación gráfica. Me encantó tanto que me fui Todo a esto estudiar. fue en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, en Ciudad de México. Me animé a estudiar la maestría. Okay. Y bueno, en el inter entre la carrera y la maestría empecé primero a ejercer, ¿no? También por ahí estudié un diplomado donde tuve chance de dirigir un cortometraje. Ok, experimentaste con video también entonces. Sí, video. Tuvimos una presentación en Cineteca allá en la Ciudad de México. Entonces, siempre he estado conectado con las imágenes. Después me vengo primero a Ensenada porque, ¿sabes? Desde que estaba en Ciudad de México, Tijuana era como un lugar para mí, así de lo que todo el mundo hablaba. Había gente que iba allá a la UAM de Tijuana y todas las historias que contaban, este compa el tijuano que le decíamos, o sea, era, de verdad, a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, pero no tenías familiares acá ni nada. Nada, entonces fue como una aventura, llegar primero a Ensenada, porque se dieron las circunstancias, seguí trabajando como diseñador al principio, y después me invitaron a dar una plática en CETIS, precisamente. Okay. Me gustó mucho la experiencia. En cuanto al campo laboral, cuando egresas, ¿qué es lo que haces primero? ¿Te incorporas como a una agencia o emprendes algo? ¿Qué pasa ahí? Me incorporo a una agencia. En ese momento era el boom del internet, por ahí del 98-2000. Sí, entonces había muchas oportunidades. De hecho, en la carrera había 3 especialidades. Yo decidí irme por audiovisuales, por esto que te comento. Y en audiovisuales nos enseñaban también las bases de internet. Entonces me gustó mucho eso porque era muy experimental en ese entonces. Estaba... ¿Qué cámaras utilizaban? Pues utilizábamos de VHS. Ah, ok. Sí, o sea, sí empezamos y luego la transición a lo digital. Pero fíjate que a la hora de hacer las páginas surgía Flash. Y Flash fue como un nuevo lenguaje donde las mismas limitaciones de internet de ese entonces se volvían un reto de cómo hacer animaciones que el principio de los motion graphic, digamos, ¿no? Que cargaran rápido, que fueran interactivas. Entonces, esa parte, como te comentaba, entre la tecnología y el diseño siempre me ha gustado. Entonces, fue muy padre para mí. Me encantó mucho hacer desarrollos web y después interactivos. Entonces, llegas a Ensenada y después de ahí, Ensenada, ¿qué pasa? Pues al principio... ¿Llegas a CETIS en Campus de Ensenada? ¿O? No directamente. Comienzo también con proyectos de freelance. Descubro las bondades de la frontera. Esto de tener clientes en cualquier parte. Sobre todo en San Diego, en algunas ciudades de Estados Unidos, que te pagaban pues a través de internet. Entonces, y mucho mejor que aquí en México, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Fue así como conocer otras posibilidades, que a veces desde la Ciudad de México sí hay muchos avances, digamos, una ciudad muy curada, pero esta parte de la tecnología efectivamente era lo que me llamaba la atención. Y aquí desde Ensenada, que pues todavía no está tan movido como es Tijuana. Sí. Pero ya empezaba a ver esas posibilidades. Después me invitan a dar unas pláticas en CETIS. Me gusta mucho. Yo, la verdad, nunca me hubiera imaginado dar clases. Siempre he tenido una admiración por mis profesores. Entonces, todos los que me formaron, Antonio Rivera, Alejandro Tapia, Gerardo Clos, y que los sigo viendo en los congresos, me encanta lo que ellos hicieron con mi generación, con todos los que han trabajado, pero nunca me imaginé dar clases. Entonces yo tengo un afecto muy especial con CETIS porque me abrió las puertas. Si bien yo mi primer clase fue en Xochicalco, ¿no? Pero después CETIS me abrió las puertas con más clases, una universidad pues muy innovadora, la verdad que tiene un nivel impresionante y
Y pues aquí me he desarrollado como docente. Fíjate que ahorita que te comentaba de mi primer contacto con las imágenes y cómo está retratando estas cosas que suceden detrás de lo que uno ve, ¿no? Pero lo que uno ve en la familia es estar platicando eso. Yo veía esos procesos, como esas dinámicas sociales, vamos a llamarle así. En el aula se vive lo mismo, ¿no? Okay. ¿Te refieres a lo que nos contaste de cómo preparaban la comida? Sí, okay. Exacto. ¿Y en el aula cómo lo relacionas? Pues cómo interactúan los alumnos, no solo con el maestro y el conocimiento, obviamente, sino todos los lazos que se dan entre ellos. Y a partir de eso, fui construyendo como una serie de experiencias de cómo avanzar como profesor, porque los contenidos también se van actualizando, pero creo que ahí viene esta fascinación que tengo con encontrar esas relaciones sociales que existen entre una generación, cómo aprenden, cómo se desarrollan, cómo van a interactuar después como egresados, así como lo que están haciendo ustedes, ¿no? ¿Y cómo le haces para, por ejemplo, siempre estar actualizado y mantenerte al día y tener ese... O sea, porque es un reto. Es un reto. Pues creo que es obligado, porque estar frente a clase te lleva a que eso esté sucediendo. Sé que pues hay inercias, quizá existan personas que siempre den la misma clase, pero eso es muy difícil, menos en diseño, ¿no? Sí, porque todo va cambiando, surgen nuevas tendencias. Y sobre todo los alumnos, aunque des el mismo tema, los alumnos siempre tienen una motivación distinta. Entonces, cuando yo descubro esto, pues comienza a hacerse muy evidente ante mis ojos que está surgiendo una generación que es disruptiva y que a lo mejor necesitamos verla desde otros ángulos, ¿no? Ok, por eso, bueno, yo sé que me platicaste más bien que escribiste una tesis, o sea, la tesis de tu doctorado, pues es se basa en la generación de los millennials. Sí. O sea, ¿de dónde surge esa motivación por escribir esta tesis? Cuéntanos así un overview de qué trata. Bien, mira, cuando ingreso a este doctorado, es un doctorado en línea, me gustó mucho por la dinámica. Decían, desde el principio tienes que plantear tu tesis y empezar a escribirla. Entonces, pues siempre he sido medio nerd en eso. En la experiencia que tuve en la maestría hice una tesis también. Entonces, ya estaba acostumbrado a los procesos de investigación. Y como te digo, apareció ante mis ojos porque es algo que veo diario, ¿no? O sea, estar todos los días interactuando con los estudiantes que son de esta generación, ver todas sus virtudes, ver todos sus miedos también, y de pronto cómo existe esta desconexión entre, sobre todo los baby boomers, ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Sí. Pero fue ahí cuando dije, yo quiero hacer una tesis donde haga un análisis de cómo se perciben a los millennials y cómo favorecer su imagen pública a través de un modelo que dije, vamos a ver qué modelo me invento, pero me interesaba unirlo con la mitología. Entonces, ese fue como mis primeros indicios. Obviamente en los cursos me fueron dando como más retroalimentación, guía. Sí, exacto. Y con las materias que iba cursando, pues también yo iba adquiriendo más conocimientos. Pero esa fue la motivación, realmente. Y bueno, hablando ya un poquito más sobre el tema de los millennials, la verdad, pues, es inevitable no ver todas las críticas que hay para, pues, mi generación. Sí. De hecho, antes de como me dijiste el título de tu tesis, me puse a investigar, lo busqué en Google y puse los millennials son... Y de hecho traigo un screenshot que dice, el primero que aparece es los millennials son la peor generación, los millennials son la generación más pobre, son estúpidos, son más pobres que sus padres, son tontos. O sea, no manches. me quedé, o sea, si le ponen en Google cuando estén escuchando este podcast, o sea, les van a aparecer esos y me quedé, ok, son de las búsquedas más populares. Wow, sí. En base a tu investigación, sí. ¿Tú cómo definirías a un millennial? Bueno, la propuesta que yo tengo en la tesis es una generación
que propone una nueva forma de disfrutar la vida. Los millennials, yo lo veo así. Tampoco se trata de denostar lo que hicieron otras generaciones. Sí, claro. Eso me lo hizo ver también en la investigación una doctora en psicología. Entonces, estamos evolucionando como seres humanos. Y los millennials llegan a un punto donde ponen el hedonismo como uno de los factores más importantes para el ser humano. ¿Qué significa esto? Que el placer de la vida se va a ponderar incluso sobre lo material. Entonces, si te fijas, eso pues fue una propuesta incluso que hacían los griegos, algunas mitologías, y está muy curada porque es muy arriesgado. De hecho, yo lo llamo así como una revolución hedonista, porque en un mundo turbocapitalista, como dice un millennial, yo lo cito mucho en mi tesis, Luciano Concheiro, es un filósofo millennial. ¿Qué edad tiene? Él tiene como 29 años, está a punto de tener su doctorado, es profesor de tiempo completo en la UNAM. Tiene un libro padrísimo que habla sobre esto, ¿no? Entonces dice, en el turbocapitalismo lo que vale es lo que tú produzcas. Entonces, producir. Sí, matarte en el trabajo. Exacto. Y es lo que ustedes están luchando. Ustedes no quieren eso. O sea, quieren disfrutar la vida. Quieren, sí producir, pero que no sea el fin de tu vida. Exactamente, ¿no? Sino disfrutar todo en el camino. No matarnos para la jubilación cuando estemos ya enfermos, ¿no? ¿Ya para qué? ¿No? Sí. Entonces, tiene sentido. Yo lo empiezo a analizar y digo, pues esto está bien. Y bueno, o sea, como digo, está el estilo de vida ese donde queremos disfrutar. Sí. Pero a la vez está como esa parte de que, pues entonces cada rato se van a querer ir de vacaciones o sea, en un trabajo estable. Entonces no lo ven bien, lo ven como una falta de compromiso, ¿no? Sí. En realidad es porque no están dadas las condiciones para que pueda un ser humano desarrollarse. Y hablo de un ser humano, no solo los millennials, ¿no? Entonces, fíjate, como estructura la tesis, y es algo que, volviendo a las fotos de la familia, a mí siempre me ha gustado analizar los contextos. Entonces, con la guía de mi directora de tesis, nos propusimos eso, hacer un análisis hermenéutico de, bueno, ¿qué es lo que pasa desde el 82 al 2003? Es un periodo bien interesante en la historia de todo el mundo, porque es justo donde se inscribe, y fuera de rollos políticos, porque está de moda ahorita, es el periodo neoliberal, ¿no? Entonces, el neoliberalismo viene a sacudir muchas cosas. O sea, cuando empiezo a investigar, me parecía increíble que en los 70s Nueva York era una ciudad socialista o de izquierda, si quieres verlo así, ¿no? O sea, con huelgas, los obreros tomando las calles, movimientos sociales fuertes, ¿no? Entonces, creo que esta mirada al contexto es bien importante porque, como lo pongo ahí en la tesis, hay una parte en el primer capítulo donde describo cómo son los millennials, pero los millennials mexicanos, porque mucha de la información que vas a ver es de Estados Unidos, principalmente. Y cambia, obviamente hay tipos de millennials también dependiendo el país. Exacto. Entonces, ¿qué le pasó a los millennials en México? Bueno, son los hijos del Fobaproa, ¿no? Entonces, una generación que nace con una deuda, que incluso puede que lleguen al final de sus días y sigan endeudados. Eso es terrible. Entonces, ¿cómo le pides a un millennial que confíe en los bancos? Es contradictorio. Cuando dicen los millennials no quieren ahorrar, oye, pero si nacieron endeudados, eso es una injusticia, ¿no? ¿Cómo le pides no pueden, a alguien? Y aparte los sueldos son súper bajos. Exacto. Entonces, ese contexto neoliberal que va a marcar no solo a esta generación, pero a ellos no les tocó otra opción, ¿no? Los baby boomers dicen, no, es que nosotros nos matamos por el trabajo, pero ojo, ellos se van a jubilar y van a tener un sueldo fijo y eso les permite hacer otro tipo de cosas. Nosotros ya no nos vamos a poder jubilar. Exactamente. Entonces,
desde ese análisis contextual, pues nos caen muchos veintes, y esos veintes hacen que expliquen por qué la generación millennial propone otras cosas. Sí, y está bien loco eso de la jubilación, porque estaba escuchando otro podcast, no recuerdo cuál, pero de antes, o sea, funcionaba ese modelo porque por cada 12 personas había un adulto mayor. Entonces, había 12 personas que podían mantener a ese adulto mayor. Exacto. Y hoy, o sea, ya esas 12, ya no son 12 personas, ya hay más adultos mayores que jóvenes. Entonces, bueno, va a pasar, perdón. Va a pasar. Y si a eso le agregas que se ha especulado mucho y el dinero de las pensiones se está utilizando para grandes inversiones, los bancos lo retiran, lo utilizan para pues invertir en distintos proyectos alrededor del mundo. Sí. Pues quiere decir que el sistema no favorece ese sueño dorado del American Dream, ¿no? Y que a nosotros, siempre hemos tenido problemas en México, pero nos aplastó desde esto, la quiebra del sistema bancario y las múltiples devaluaciones. Entonces, es una generación que nació con una crisis económica constante, ¿no? Sí. Entonces, eso impacta mucho y va a hacer que los millennials tengan que salir con nuevas propuestas. Y lo vemos en Tijuana, ¿no? También hablo de que Tijuana, haciendo guardadas comparaciones, podría ser como la Acrópolis millennial. Porque Tijuana favorece mucho esto que a mí me tocó ver desde que yo llegué a Baja California, de que tú puedes estar en tu casa y trabajar con muchas partes del mundo, ¿no? Sí, de manera remota, totalmente. Y hacer economía creativa. Sí. Algo que vemos en los espacios de coworking que impulsan los millennials. Eso no es una idea que se le haya ocurrido a otra generación, es 100% producto millennial. Y porque se necesitaba. Exactamente. Surge la necesidad, no porque es más creativo trabajar así. Está curada, ¿no? Sí. Digo, además de que está curada, pero exactamente, es una necesidad por las condiciones tan difíciles. Entonces, comenzamos a ver muchos aspectos valiosos de los millennials, como esta creatividad desbordada. O sea, ante un panorama que pudiera ser muy oscuro, muy negativo, está esta creatividad que los lleva, que los empuja y que a veces no te queda de otra más que tirarte al vacío y empezar a hacer nuevas propuestas. Emprender. Totalmente. Que es más bien como digo, parece una moda, pero yo creo que va a ser es una necesidad para garantizar tu futuro, pues. Totalmente, no queda de otra. Entonces, como es una generación que nace con estos problemas, está obligada a emprender, ¿no? Sí. Entonces, tiene también aspectos más complicados como esto que tú nos ponías de la investigación que haces en Google, pues es que es impactante. ¿Cómo? ¿Qué sesgo tan brutal? Sí. Porque además, fíjate, otro de los puntos donde es importante reconocer el valor de los millennials, insisto, para México, es el bono demográfico. O sea, los países están envejeciendo en Europa, incluso Estados Unidos, pero México tiene ahorita un boom de jóvenes. Y eso debería de ser el capital más importante para salir adelante. No lo tienen otros países, entonces habría que aprovecharlo, ¿no? Sí. En lugar de ponerles esas etiquetas. Por eso te digo que es incluso, yo lo veo como un acto de injusticia, ¿no? Que se les denoste de esa manera. Sí, y en general, o sea, por ser de esa generación ya llegan a pedir trabajo o algo y ya son como que, a ver cuánto dura. Sí, pero las condiciones no están dadas para que las cosas funcionen. ¿Cómo serían unas condiciones para que las cosas funcionaran? Pues en un trabajo, pues, para que un millennial se sintiera a gusto o... Sí, más que nada eso. Entender este punto de las motivaciones. La motivación de producir por producir no tiene sentido. Okay. Creo que se tienen que dar esquemas completamente flexibles. O sea, esto que apenas empieza a salir a la luz del estrés laboral, etcétera. Sí. Si estamos hablando de una generación donde prevalece el placer,
si estamos hablando de una generación enfocada a la creatividad, al emprendimiento, pues los ambientes de trabajo se tienen que modificar por completo. Y tú te das cuenta que las empresas pues no les queda de otra, ¿no? Y hacen algunos esfuercillos por ahí. Algunos ajustes para que retenerlos un poquito más. Sí, porque si no se me van, ¿no? Fíjate que estuvo muy curada porque hace como un mes la ARITAC, que es la asociación de recursos humanos de la industria aquí en Tijuana, tuvo un foro millennial y ya se empiezan a tratar estos temas. Porque no les queda de otra las empresas. O sea, la fuerza productiva está en esta generación. Entonces se van a tener que transformar. Yo no veo que lo estén haciendo a la velocidad necesaria. Pero al menos ya comienza a caerles el 20. Ok, súper bien. ¿Qué mitos u opiniones has escuchado sobre la generación y en base a tu investigación descubriste que no es cierto? Bueno, esto de que son irresponsables, que son narcisistas, que no se van a comprometer con algo. Incluso yo hice una investigación aquí en CETI, sobre todo con universitarios. Eso hay que señalarlo, ¿no? Sí. Porque pues sí, es un sesgo. Y los universitarios dejaron muy en claro, primero, que sí se comprometen, ¿no? Hay aspectos como... ¿Eso lo ves manifestarse como en los proyectos de la escuela o...? Con la vida misma. Por ejemplo, hacían una pregunta así muy directa de si pensaban casarse. Los millennials dicen que sí. O sea, a lo mejor no lo piensan también hacer. Hay muchos blogs que los millennials que nunca se quieren casar por miedo al compromiso. Sí, pero no es miedo al compromiso. En realidad es una planificación más allá. Porque para otras generaciones casarse significaba a los 20 años ya casarte, ¿no? Sí. Y para la generación del silencio era robarse, como mi abuelito, creo que se robó a mi abuelita. En caballo. Sí, en caballo a los 13 años y él tenía 27. Entonces, pero porque la esperanza de vida era muy corta, ¿no? Sí, y además... O sea, tiene mucho que ver que antes fallecían en 50 años, 40 años. Y también, pues una estructura mucho más tradicional, ¿no? Sí. Entonces, ahorita los jóvenes, pues en esta idea de extender lo que es el hedonismo, pues casarte lo haces cuando ya estás seguro y cuando ya también tienes cierta estabilidad financiera. Algo que ofrecer. Sí, también. O sea, sí se quieren casar. La respuesta es sí me quiero casar, pero no en este momento. O sea, a lo mejor se van a estar casando de 30 en adelante. Pero es una como acción responsable porque piensan como que pues... Sí. O sea, no sería una buena inversión ahorita. Sí, bueno, por cierto, ¿no? Pero esta idea se empiezan a caer varios mitos, ¿no? Como esa de que le temen al matrimonio, de que no son comprometidos, de que son narcisistas. Híjole, esa yo creo que es uno de los más grandes. Ay, solo se toman selfies. Por Dios, todo el mundo se toma selfies. O sea, que adultos, todos. Sí, todos. Que a los millennials les queden mejor las selfies que a otras generaciones. A lo mejor eso les da inseguridad y dicen, ay, se la pasan tomando selfies. Sí. Pero en realidad no son narcisistas. Es una generación muy colaborativa. Y eso habla, como te decía, de los espacios de coworking, todo, ¿no? Sí. O sea... cualquier nuevo proyecto se suman. Y cuando es una causa social, más. O sea... Exacto. Otro de los puntos que toco en mi tesis es... como jalones de orejas que dio la generación aquí en México fue el sismo, ¿no? De 2017. Sí. En el sur del país, donde pues la gente estaba paralizada, casi siempre pasa eso, pero los primeros que se saltaron la valla y que con sus manos sacaron escombros, rescataron personas, mascotas, fueron los millennials. Y nadie les dijo que lo hicieran. O sea, ellos vieron que su país estaba en ruinas y lo rescataron. Entonces ese fue como el primer punto donde todos voltearon a ver, ok. Y no lo van a aceptar porque por lo visto en Google siguen esas tendencias, ¿no? No, sí, me sorprendí de que esos fueran los temas más populares para describir un millennial. Me parece fuera de la realidad porque
nadie les dijo nada después de estas acciones, ¿no? Sí. Y que además fueron muy genuinas, no hubo ninguna intención. Otra, no, los millennials no hacen nada por su país. Los millennials son los que guiaron en las elecciones presidenciales, fueron los que salieron a votar, tomaron partido y como nunca antes, o si comparamos Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, se definió sin los millennials. Y eso que a los millennials les afecta. Sí. En Inglaterra, bueno, el Reino Unido, los que más se van a molar son los millennials que ya no van a poder ir a estudiar a Francia, a Italia, a cualquier país de la Unión Europea, porque ahora les van a cobrar cuotas porque ya no son parte de la Unión Europea. Entonces, si ellos hubieran salido a votar, a lo mejor no votaban por eso, sí, claro. Sí. Votaron los boomers, Nos involucraron. Los tradicionalistas. Entonces, eso no pasó en México. En México sí hay un activismo muy fuerte y que si bien están, porque se critica mucho, ¿no? No, es que los millennials son los youtubers que hablan de pura tontería. Están esos que siempre van a Y existir. quieren ser nada más bloggers y como que también está ese otro extremo, ¿no? Que nada más quieren como vivir de su físico y que les regalen viajes, que les regalen entradas a conciertos y todo, o sea... La banalidad, ¿no? Pero Sí. eso ha existido siempre, o sea, no le podemos etiquetar a esta generación la banalidad que es una característica del ser humano, ¿no? Se tiende a eso, se puede caer a eso y eso... Solo ahora está más expuesto, ¿no? Exacto, sí, a lo mejor tienen más alcance, etcétera. Pero también están youtubers que construyen, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimos. ¿Cuántas cosas no encuentras de tutoriales en YouTube de, Sí. de gente que está aportando valor? Claro. Y esa idea, por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba la historia de un chico el que programó, y no recuerdo el nombre, el código RSS, y que se volvió, era un nerd de la computación y todo lo hacía por el bien común, ¿no? Uh-huh. Plataformas open source, etcétera. Se metió en problemas con la CIA por que abrió los archivos del Congreso de Estados Unidos. Ya. Entonces... Tiene 29 años, creo. Está súper pero joven. se suicidó. Ah, no, entonces no, me estoy confundiendo. No, Sí. Se suicidó por esta presión. Entonces, no podemos decir que es una generación narcisista que no le interesa otra cosa más que tomarse selfies. Yo creo que es una generación que tiene muchos aportes a la sociedad y que, al contrario, es bastante comunitaria. Okay. Conviven de otra forma, ok, cierto. Pero dicen, no, es que mi generación, por ejemplo, yo soy de los X, ¿no? Que desde el nombre ya también hay un sesgo. O sea, los X, ¿no? Che, generación X. O sea, son X. Los slackers nos decían, bueno, en fin. Entonces, tampoco es tan nuevo esto. Lo que pasa que se han manchado más con los millennials. Eso definitivamente. Okay. Pero bueno, volviendo al punto. Los millennials cargan con esta serie de estereotipos que yo sí lo veo como un reto, porque son ustedes los que tienen que quitárselos. Pero ¿cómo le van a hacer si está por todos lados? Sí, o sea, está en las búsquedas. ¿Llegaste a alguna conclusión como para eliminar esa percepción? Sí. Y ahí te va. Es un poquito fuerte. Ustedes mismos se lo tienen que sacudir y es el miedo. El miedo al fracaso. Me doy cuenta que el miedo al fracaso le está pesando mucho a los millennials. Okay. Le pesa a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona que está emprendiendo algo le da miedo fracasar. Claro. Y más porque pues no está bien visto. Exactamente. Y por esta exposición que tienes. O sea, en esa misma pregunta de ¿te casarías? Sí, pero me da miedo divorciarme. Okay. Entonces, sí emprendería, pero me da miedo fracasar. Sí haría esto, pero me da miedo no ser el mejor, porque es lo que espera la sociedad de mí, ¿no? Okay. Entonces, fíjate, también, volviendo a la parte del contexto,
fue una generación educada con muchos premios, muchas estrellitas en la frente. Desde que iban al kinder les ponían una estrella, el trofeo de participación. Aunque fueras el octavo. Sí, aunque no ganaras nada, ¿no? Sí. Entonces... te premiaban por llegar en último. Sí, y hay un golpe cuando ya pasamos a la vida adulta y ves que no va a haber premios. Entonces comienza un sentido de autoprotección, de autorregulación, y es cuando los miedos empiezan a crecer. Okay. Yo creo que ese es el principal reto. Porque mira, si los millennials resuelven ese problema, se quitan los miedos, pues son imparables como la naturaleza humana, ¿no? Sobre todo porque tienen esta facilidad con las tecnologías. Sí, y porque cada vez va en aumento. Exacto, y porque la tecnología está volviéndose horizontal. Y en ese sentido de horizontalidad, pues no hay nada que lo pueda detener. Ok, súper interesante ese punto. Sí, pero te digo que está muy, muy psicológico. Sí, el rollo es psicológico. El rollo no nos está frenando los baby boomers ni nada. No, es nuestra propia forma de pensar. Exacto. Que sí, como te digo, está en un contexto muy complicado, pero en el fondo tiene que ver con eso. Entonces, la propuesta que yo hago en la tesis es una propuesta que ha funcionado desde hace muchos años, ¿no? Es más, yo me baso en Carl Jung. Carl Jung te habla de arquetipos, te habla de imágenes que están desde los ancestros hasta ahorita. Tenemos compartido un imaginario colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos arquetipos hay uno que me ha interesado siempre, desde cosas como personales que me han ayudado a este camino de trascender, uh-huh, que es el arquetipo del héroe. Okay. Entonces, la tesis la baso en eso. Hay un modelo por el cual, y es el que yo propongo, son 3 etapas, ¿no? ¿A ti te gusta el cine? Sí. Matrix. Matrix es el mejor ejemplo de la aventura del héroe. Entonces, cuando le dan a Neo las pastillitas, uh-huh, le dice, ¿qué quieres? Seguir en tu vida de oficinista, normal, tranquilo, o ver qué pasa en la Matrix. Bueno, ese llamado, creo que los millennials lo tienen que tomar ya. O sea, ya, es urgente. Okay. Se tienen que salir de ese esquema de lo que te dice la familia, de lo que te dicen los demás, de los miedos de los que te hablo. Pero parte de esa independencia, o sea, es como el tomar total responsabilidad de ti, el tú poder vivir solo y sustentarte. Y eso es un reto por los mismos sueldos también, que son súper bajos. Son súper bajos, pero, ¿sabes? Esto va más allá, porque tiene que ver con un proceso que todos los seres humanos debemos de tomar en algún punto. Creo que para mí, en lo personal, mi historia, salirme de la Ciudad de México fue como tomar esa pastilla, ¿no? Okay. Encontrar otro contexto donde yo no conocía a nadie, donde todo iba a ser distinto, y creo que cada persona lo debe de hacer. Y te aventaste porque no venías con un trabajo fijo, ¿verdad? No. O sea, llegaste freelance y a ver qué pasa. Sí, exacto. Okay. Y los millennials están igual, ¿no? Entonces, esa aventurarse a lo desconocido, pues es muy complicado, cierto. Pero también te vas a dar cuenta de esos miedos construidos, sobre todo fomentados por la sociedad. Pero cuando tú enfrentas ese abismo interior, sales como una nueva persona y te vuelves en un referente para la comunidad. Entonces, por ejemplo, hablando con millennials que han pasado cosas muy fuertes, uh-huh, como cáncer, enfermedades así súper extremas, sí, yo los veo en un antes y un después. Salen así con las emociones sacudidas y todo. Dicen, espérame, necesito tiempo, quiero reconstruirme, ver cómo soy ahora. Siento que soy distinto, sí, ajá, pero salen muy fuertes. Yo los veo completamente decididos. Ya nada les va a detener porque vencieron la muerte prácticamente, sí, ¿no? Sí, súper fuerte.
Entonces, a cualquier edad, si te pasa eso, es un antes y un después. Exacto. Entonces, ese círculo, esa aventura que menciona Joseph Campbell en esta idea de seguir el camino del héroe, pues es bien interesante. Yo creo que esa es la propuesta que se le puede dar a los millennials. Entonces, bueno, en la tesis construí un modelo con una serie de estrategias de cómo cada millennial tiene que entender su contexto, plantearse sus metas y después ir aplicando ciertas estrategias para crecer en su imagen pública. ¿Qué es la imagen pública? Es lo que los demás perciben de ti. Okay. Lo que ponen en redes sociales. Exacto, pero la imagen es poder. Entonces, si tú conoces muy bien tu imagen, puedes mandar los signos que tú quieras enviar, ¿no? Okay. No solo desde cómo te viste, lo banal, sino exactamente cuál es tu misión, qué es lo que quieres hacer, porque una vez que lo conoces tú, lo puedes declarar a todos. Y aparte es cuando los demás se pueden sumar a tu proyecto. Exacto. O a todo lo que quieras lograr. Sí, porque va a haber personas afines, sobre todo en una generación tan comunitaria, pues vas a encontrar apoyo y, bueno, también detractores, pero la idea es hacer una comunidad y que ahí pueda surgir tu idea de emprendimiento y bueno, lo más importante, ir por las personas. Entonces yo lo que intento es tocar cada una de las personas, que cada uno de los millennials entienda muy bien cuáles han sido las limitaciones impuestas por sus miedos y que una vez que los reconocen, los puedan superar para hacer nuevas propuestas, porque como les decía, este punto tan importante para todos, sobre todo en México, se va a resolver a través de lo que hagan los millennials, ¿no? Entonces, en vez, nosotros, como otras generaciones, en lugar de estarlo señalando, pues deberíamos estar colaborando. Sí, claro. ¿Qué es lo, dentro de todo este tema y que has tenido tu contacto con diversos millennials, tanto algunos tus alumnos y otros, me imagino, por fuera, qué es lo que más has aprendido de ellos? Pues la verdad, la facilidad para ser felices, ¿no? O sea, suena así como ¿qué onda? Sí, pero no preocuparse tanto por cosas. Pero a veces se olvida que materiales. Es el objetivo, ¿no? Sí, y algo que me gusta mucho de los millennials es este gusto por las cosas simples, ¿no? Como les decía, yo lo veo como una evolución. O sea, si bien los baby boomers, yo no sé qué les pasó, porque fíjate, ellos nos trajeron la píldora anticonceptiva, la revolución sexual, la contracultura. O sea, la década de los 60 fue la década de los cambios sociales, culturales, y muchas de las cosas que tenemos ahorita es gracias a eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahorita ya cambiaron las cosas, digo, yo no sé qué les pasó. Algunos sí son más conscientes, ¿no? Pero en general ahora están en contra de lo que en algún momento lucharon. Estuvieron a favor, sí. Uh-huh. La generación X es una generación más introspectiva, le tocó pues el inicio de los cambios sociales y sobre todo en México. En México, que había sido una sociedad, no, la familia, y empiezan los divorcios, ¿no? Sí, entonces la generación X se empieza a plantear esas cosas que te decían nunca van a suceder, suceden. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. Y empezamos a hacernos esas preguntas, a adaptarnos. Y entonces somos como un puente entre dos generaciones, los millennials y los boomers, porque además nosotros nos tocan lo digital y lo análogo. Sí. Por ejemplo, en el diseño yo aprendí a diseñar con letra Z, que era pegar las letritas. O sea, no manches, hacer esos letreros era letra por letra. No manches. Qué flojera, ¿no? Sí, o sea, pero luego cambié la tipografía. Sí, no, olvídalo. Y bueno, y comprar los letras Z era carísimo, ¿no? Y luego lo digital. Entonces somos como una buena bisagra, un puente entre lo análogo y lo digital. Y nosotros, el aporte que hemos hecho es esta mirada hacia adentro. Hay que analizar nuestras emociones, hay que ver cómo estamos y hacer una nueva propuesta. Pero los millennials absorben todo eso y es una revolución hedonista. Van a poner el placer por encima de todas las cosas. Y eso no está mal. Yo lo veo
Es sano. Yo me sumo, sí. Que te adopten. Claro, sí. ¿Qué es lo que más te ha costado, por otro lado, enseñarles a tus alumnos? Yo creo que en esta parte que crean en sí mismos. No manches, justo hace poquito hablaba con un grupo sobre eso, las autolimitaciones, porque además ellos mismos me lo comparten, ¿no? Esta ansiedad de, ay, pero es que veo que aquellos son mejores que yo veo que como que me estoy estancando, o sea... Pero porque tienes acceso a estar viéndolos cada rato. Puede ser, sí. Es como te genera, yo creo que te ansiedad, comparas con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero esta necesidad de reconocer los valores propios, de enfrentar los miedos nuevamente y de no ser tan duros con uno mismo. Yo creo que ahí hay un punto que sí me preocupa mucho, que empiezas a ver las tasas de suicidio. Sí, son muy altas y eso creo que es por dos cosas. La presión del contexto, o sea, eso que se dice, no creas que es algo que se resbala. O sea, a mi generación le pesó mucho ser la generación X, la generación de los slackers. Uh-huh. Y créeme que cuando llegamos a tener como generación a llegar a puestos de poder, pues uno se siente reconfortado. Sí, y volteas lo logré. Slacker, ni más, ¿no? O sea, sí podemos hacer cosas. Sí. Yo quisiera que eso pasara con los millennials, porque los millennials muchos están perdiendo la batalla y igual se les están haciendo señalamientos muy duros. Y que yo creo que sí llega a irse como un poquito hasta discriminación, ¿no? En cuestión laboral. Claro, sí, o sea, el señalamiento, no, pues es que es millennial. No lo presiones, va a llorar, ¿no? Pero aquí que no son nada carrilludos. Exacto, sí, en el norte es así, ¿no? Pero, o sea, en casos extremos, llegar al suicidio me parece ya... O sea, algo que debemos de evitar a toda costa porque estamos perdiendo mucho talento. Por lo general, esas personas son los más sensibles, son los que tienen alguna capacidad que no estamos descubriendo y que no solo es perder una vida, sino que perder una oportunidad como sociedad para no fracasar de esa manera. Cada vez que alguien se suicida, está fracasando la sociedad que lo está orillando a tomar esas decisiones. Y sí, es súper común y hay muchísimos casos ya en los últimos años. ¿Qué crees que cambiando un poquito el enfoque, pero siguiendo con la misma generación, qué crees que esta generación aporta de manera única al diseño, al marketing, a las marcas? Pues esta horizontalidad y esta manera de ver las cosas con mucha más frescura, ¿no? A mí me encanta que ya se acabó la publicidad tradicional de los spots y todo eso. Y nomás era la marca. Sí, cosas aspiracionales que tú veías así como muy lejanas y que era realmente una fórmula que funcionó. Se repitió tanto que llegó a un desgaste. Y los millennials llegan con una irrupción de frescura, de autenticidad. Yo creo que eso es lo que más se ha notado en el diseño, ser auténticos y también ser muy diversos, porque ese es otro de los valores de los millennials. A mí me gusta mucho cómo abrazan la diversidad, como... a otras culturas. Sí, exacto, no se rasgan las vestiduras. ¡Ay, es diferente! ¡Ay, es negro! ¡Ay! Sí. O sea, cosas así que dices, pues qué curada, a ver. Sí. ¿Cómo lo integramos al equipo? Sí, platícanos, danos tu punto de vista. Exacto. Y en ese sentido más horizontal, pues las cosas han cambiado y se han vuelto más interesantes. Yo lo veo así, como un cóctel de más sabores, donde los millennials han logrado hacer esta integración y que le pone mucho sabor al diseño, a la cultura. Y como algunas marcas están contactándolos para crear contenido y hacer sinergia con ellos, ¿no? Claro. Solo algunas marcas están aprovechando eso. Sí, exacto. Y yo creo que por ahí va todo.
todo lo que tiene que ver con diseño, publicidad, las nuevas narrativas que proponen los millennials y que se basa en esto de la transmedia, ¿no? Sí. Me parece muy creativo. Y por ejemplo, ¿de dónde? Digo, yo sé que esta es como la opinión popular, Ajá. pero un porcentaje de los millennials son los que han hecho esa fama. Sí. ¿De dónde, o sea, o cómo crees que surge este mal concepto que no representa a la mayoría? Sí. Bueno, surge porque por algo se hizo popular. Sí, las primeras opiniones que se fueron dando desde principios del 2000, artículos que fueron pues, muy vistos, y sobre todo de los medios tradicionales, digamos, revista Time, el New York Times, los grandes medios que aunque estemos en la era de las redes sociales, siempre van a tener mucha tendencia. Uh-huh. Entonces, creo que ellos fueron los que empezaron a sembrar estas ideas del narcisismo, la me generation, todos esos temas, ¿no? Yeah. Entonces, luego es muy difícil sacudírtelo porque ya te lo pusieron así como tarjeta de presentación. Sí. O sea, vas a la calle y es lo primero que ven. Eso es desafortunado. Okay. Bueno, cambiando un poquito de tema, veo también del lado profesional que tienes bastantes estudios, posgrados, doctorados, hasta por terminarlo, y algunos diplomados. Ya acabé, gracias a Dios. Ya acabaste. Sí. Súper bien. Y bueno, en todo este proceso de capacitación continua, y aparte tienes tu trabajo estable y me imagino que agarras proyectos de fuera, ¿cuál ha sido el costo intangible que representa para ti poder realizar todos estos estudios? ¿Costo intangible? O sea, ¿qué he dejado de lado? Ajá, ¿qué has tenido que de alguna manera sacrificar? Sí, pues creo que, fíjate, diversión de cierto modo, o sea, de pronto tantas actividades, por ejemplo, hace poco fui a Ciudad de México, uh-huh, y mis amigos bien agüitados, fue el cumpleaños de mi súper amiga y no fui. ¿Allá en Ciudad de México? Allá en Ciudad de México, okay. Y yo estaba en Ciudad de México, pero okay. Es que de pronto no da tiempo para todo, ¿no? O sea, yo iba pues de trabajo, sí, traía una agenda bien complicada. Y yo creo que eso he dejado un poquito de lado, pero también tiene que ver con las etapas de la vida donde pues siempre te gusta el party, ¿no? Pero el party cambia, sobre todo cuando ya tienes un hijo. Sí. Entonces dices, ¿qué prefieres? ¿Irte de party o estar con tu hijo? Pues yo ahorita prefiero estar con mi hijo, ¿no? Entonces, disfrutarlo ahorita. Disfrutarlo. Es muy chico, ¿no? Sí, tiene 2 años y medio. Entonces es muy divertido, la neta. Yo prefiero estar con él y sí hay cosas que dejas de lado, obviamente, pero aprendo de los millennials. Ahí te va. Aprendo de los millennials. Yo trato de no perderme los placeres de la vida, porque los millennials es lo que me han enseñado. O sea, ¿de qué sirve que tenga un trabajo estable? ¿De qué sirve que esté estudiando hasta esta etapa de mi vida si no me va a dejar algo placentero? O sea, sí, la verdad no tendría sentido. Sí. Por eso yo tengo como esa visión completamente distinta de los millennials, porque creo que ahí está el sentido de la vida. O sea, sí, hacer muchas cosas, etcétera, pero... proyectos, que llegan nuevas marcas y todo, pero al final si no estás feliz... Sí, exacto, o sea, ser doctor, ¿para qué si no puedes estar con tu hijo, por ejemplo? Exacto. Entonces, creo que ese es el punto. Ok, súper bien. ¿Cuáles son las principales reglas que tienes contigo mismo que consideras que te han llevado hasta donde estás ahorita? Pues, bueno, a lo mejor es ya ahora sí que por mi personalidad, ser responsable, ser muy abierto a escuchar distintos puntos de vista. Yo creo en las personas, ya hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Digo, tampoco hay que ser tan ingenuos, pero ¿no? así no te cierras, pues, a juzgar a alguien sin conocerlo. Sí, no, digo, ya sí hay
evidencia contundente de que no me conviene, pues no, ¿verdad? Sí. Pero no, por lo general creo que esas son como mis reglas: ser abierto, creer en las personas, ser responsable, disfrutar de la vida, porque sí, definitivamente, ¿de qué sirve lo que hacemos si no lo disfrutamos? En ese sentido, ¿no? Yo por eso me he enfocado a dar clases, porque si te fijas, lo que les he comentado, pues aprendo mucho de cómo están pensando mis alumnos, y eso lo me llevas motiva. A tu vida. Ajá, entonces es gratificante estar aquí. Digo, también me gusta mucho el diseño, pero en esta parte, ¿qué prefiero? ¿Diseñar productos o apoyar en la vida de las personas? Prefiero eso. Ok. Qué padre. Que sea una de tus prioridades, pues, y que no tiene que ver con el ego de voy a ser el mejor diseñador. No, sí. Sí. ¿Llevas a cabo alguna rutina en tu día a día? No sé, por ejemplo, otros invitados nos comentaron de que alguien se baña con agua fría todos los días. No sé, alguna rutina así extraña o algo que tú practiques ya. Pues mira, trato de meditar. Okay. Así, y a veces es lo que más disfruto, así desde que me levanto, 5 minutitos para meditar. Algo que también me estoy tomando como rutina, porque de pronto pierdes muchas cosas de salud por los ritmos intensos, el estrés. Sí. Comer fruta en ayunas. Eso es algo que también como parte de mi ritual. Okay. Comer fruta en ayunas, meditar, bañarme, baño pues, normal. Pero sí me baño diario. Hay gente que no se baña, a lo mejor, no lo juzgo, ¿no? Pero no sé, a mí se me quedó como una costumbre bañarme diario. Hay veces que por viajes, que no sé, o sea, no tengo chance de bañarme en 24 horas, ya me siento así muy incómodo. Sí, pues cuando se va el agua en Tijuana, no. Es horrible, ¿no? Que casi no pasa. Sí, que casi no pasa, ¿no? Sí, ahí con el balde. Sí, lo que sea, ¿no? Sí, son como las cosas que me pongo así como rutina, ¿no? Y los que nos estén escuchando de otro lado van a pensar que Tijuana es un rancho. Sí. No, ya sé. Sí. Afortunadamente ya no se ha ido el agua, ¿no? Pero sí. ¿Qué proyecto, qué tema es algo que te da mucha curiosidad que hoy en día te quita el sueño? Wow, que me quite el sueño. Bueno, ya son cosas más acá del trabajo, preocupaciones. Pues es que hay muchos esquemas. Fíjate que eso es algo que todavía como humanidad no nos podemos quitar. Ciertos esquemas muy cuadrados, ¿no? Okay. Pero que sin embargo son necesarios. Entonces, estas métricas de mejora continua, de estarte midiendo todo el tiempo, sí lo veo como algo importante, pero de pronto se vuelven muy excesivos. Entonces, esas cosas de pronto me quitan el sueño de chin. ¿Cómo vamos a mejorar este parámetro? ¿Cómo vamos a superar este indicador? ¿Iremos a llegar a la meta? Ay, Dios mío. Entonces, cuestiones laborales más. Sí, más que nada. Ok. En toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el error donde más has aprendido? Híjole, yo creo que no aprender a escuchar a los demás. Y el autocontrol de cómo reaccionas cuando cuando hay una realidad que tú quieres rechazar, ¿no? Por ejemplo, que tú no estás de acuerdo con algo y en lugar de aceptarlo, que no va a cambiar, te aferras a que quieres que sea distinto, ¿no? Y ese aferrarte te lleva a muchos problemas. Te desgastas horrible. Sí, totalmente. Hasta que ya te das cuenta, no va a ser de la manera que yo quiero, mejor lo acepto. Y hago algo para que está bien difícil salir adelante. Sí, es muy difícil. Porque siempre está como la esperanza, ¿no? Sí va a surgir ese cambio, pero sí. Cuando no. Pero yo creo que esos momentos me han ayudado mucho a entender que hay cosas que no están en nuestro control y que es mejor cacharlas de volada
y trabajar para salir de ese punto. Sí, no invertirle ya tanta energía y todo. Sí, pero es un desgaste fuerte. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Ay, yo creo que estas cosas el peor consejo es, no, mijito, tú tienes que ser el mejor. Pase lo que pase, en ese sentido. O sea, el mejor, pase lo que pase, se convierte en esta presión horrible. Que es tu prioridad. Sí, o sea, y compararte y ver... si no lo logras vas a decepcionar a esa persona. Sí, yo creo que eso no coincido con ello. Es un mal consejo. ¿Y cuál es el mejor que te han dado? Mira, yo creo que el mejor que me han dado es aprender de la persona que sea y de, vamos a decir, de los libros que sean, aprender de todo. Eso me ha gustado mucho y creo que sí sirve, ¿eh? O sea, aprendo de alguien que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, aprendo de un libro que está un poquito difícil, aburrido, o simplemente aprendo cuando camino por una calle y no la conozco y es de noche y me da miedo. Aprendo muchas cosas. Te conoces hasta ti mismo, ¿no? En esas situaciones. Sí, exacto. Está muy padre eso. ¿Qué consejo le darías a una persona que va emprendiendo? Pues nuevamente que no se dejen absorber por el miedo a no lo voy a poder hacer. Sí lo puedes hacer, si estás emprendiendo ya debes de tener un punto, o sea, no emprendes desde el cero, ¿no? Estás emprendiendo porque hay una intuición, también eso es importante. Yo creo que ser muy claro con las intuiciones, pero las intuiciones, ojo, no son como, me late que es por aquí y te tiras a lo tonto, ¿no? O sea, son riesgos calculados. Exacto. Una intuición es algo que con base en el conocimiento interno que tú tienes de tu persona y del contexto, puedes tomar una buena decisión. Sin que alguien te esté guiando mucho, porque a lo mejor son malos consejos. Sí, ¿no? Exactamente. Y que muchas veces, o sea, cuando te están dando un consejo es alguien que ni siquiera ha pasado por ahí realmente, ¿no? Sí, además es un compromiso muy grande dar un consejo, si te das cuenta, porque a lo mejor hay personas que lo van a tomar literal y se están aventando a donde tú les dices. Y como lo mencionas, ¿no? A lo mejor tú lo haces desde afuera y dices, no, por ahí, y ahí va, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Sí, cierto. ¿Qué criterios tienes para entrarle a un proyecto o trabajar con una persona? Pues mira, que yo sepa que le va a aportar algo a esa persona, a mi vida, y que no voy a dañar a alguien más. Creo que serían como los principios. Ok. Y por último, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita, híjole, wow, no había pensado como en una frase, pero... o algo que tú te repitas a ti a veces para motivarte. Que yo creo mucho en este proceso de transformación. La vida es un proceso de transformación y si no nos aventuramos a este camino que recorren los héroes, pues nos vamos a quedar en el punto de partida sin haber descubierto lo que podemos hacer o que podríamos hacer. Entonces... como no dejar ningún hubiera. Sí, yo creo que hay una frase en inglés que jump and the leap will appear. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Soltar los miedos, emprender la aventura, conocerte a ti mismo. Y cuando regreses a ese punto, ayudar a otras personas y volver a aventurarte, y es un ciclo, ¿no? Qué padre. Pues muchísimas gracias, Fabián, por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir todos tus conocimientos. Estoy seguro que a muchas personas les va a servir tu experiencia. Eso espero. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy a gusto la plática y pues aquí estamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.